Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas se dio a conocer la radicación finalmente del proyecto de ley de sometimiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Congreso de la República lo acompañaron gran parte de su gabinete ministerial y también varios de los líderes representativos de la bancada de gobierno. Pues hoy queremos hablar de este tema aquí en Sala de Prensa y antes de entrar en detalles quiero saludar a nuestros dos invitados el día de hoy. Nos acompaña Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Doctor Tres Palacios, bienvenido. Miguel, un placer, un cordial saludo a ti, a toda la teleaudiencia y aquí a su disposición en lo que podamos aclarar, compartir o debatir. También saludamos a esta hora al doctor Alex Morales, abogado y ex facilitador de paz. Bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, todos los presentes. Gracias por la invitación y abrirme en este espacio. Antes de entrar en la discusión y el debate, yo quiero invitarlos a que escuchemos algunas de las reacciones que se han dado de diferentes sectores políticos y sociales en el país. Uno de ellos se dio ayer en el marco de una reunión que sostuvo el fiscal general Francisco Barbosa con gran parte de la bancada del partido Cambio Radical. Allí Vargas Lleras, uno de los jefes naturales de esta colectividad, manifestó públicamente, abro comillas, con ello se quiere abrir la puerta a un descomunal proceso de impunidad a los delincuentes y posteriormente también se dio a conocer alguna reacción, o mejor, una reacción por parte del fiscal general. Escuchemos. Y yo quiero decirlo con mucha claridad. Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga dentro del proyecto la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público. Subalterno del Ejecutivo no soy. Como lo vemos, hay quienes se oponen a esta iniciativa que iniciaría su trámite o discusión en los próximos días, pero hay quienes la defienden. Uno de ellos es el senador Iván Cepeda. Si están dispuestos efectivamente a entrar en este proceso de acogimiento a la justicia, deberán llenar unos requisitos, entregar una información a través de actas colectivas e individuales, entregar las armas, entregar los laboratorios, las rutas mediante las cuales practican esta clase de economía ilegal e igualmente reparar a las víctimas. Una vez que eso se hace, entonces se puede acceder a unos beneficios jurídicos. Voy a ponerlo en un ejemplo para que las personas que nos ven lo entiendan. 8 años de pena en reclusión, es decir, en cárcel, y 4 años en penas que son extramurales, es decir, por fuera de la cárcel, pero que tienen que ver con reparar a las víctimas. Y en esos 4 años, después de los 8 que mencioné, hay una supervisión, una observación de si la persona está cumpliendo con las condiciones de la ley. Doctor Cepeda, usted habla de delitos graves, delitos de lesa humanidad, el reclutamiento, abuso sexual. ¿Qué pasa con esos delitos y con las personas que en este momento están pagando una condena, por ejemplo, en la Modelo, en la Picota? Esas personas no pueden acceder a ninguna clase de amnistías o indultos, tendrán que someterse a la ley, de acuerdo a los preceptos que acabo de mencionar, cumplir una pena de reclusión, sí, reparar a las víctimas. El proyecto de ley tiene un amplio capítulo para reparar efectivamente a las víctimas. Los dineros y activos ilícitos que están en su poder deben ponerlos a disposición de un fondo para reparar a las víctimas. Entremos en materia. Inicio con el doctor Morales. Ahí escuchábamos algunas de las posiciones que se han dado tras conocerse finalmente la radicación de esta iniciativa. Usted como ex facilitador de paz, ¿cómo la ve? Teniendo en cuenta el panorama actual político, social y de orden público que se está dando en las regiones del país. Bueno, iniciaría indicando que en el año 2018 estos mismos personajes políticos estuvieron en las mismas circunstancias y con los mismos argumentos defendiendo la ley 1908 del 2018, una ley absolutamente de sujeción, así fue llamada igualmente,
una ley de sometimiento, donde nosotros los defensores de derechos humanos y muchos abogados litigantes en materia penal indicaron que era una norma absolutamente ineficaz, ineficiente y que iba a incrementar actividades como los falsos positivos judiciales y la violencia. Hoy tenemos una gran cantidad de defensores de derechos humanos que están haciendo visible el conflicto urbano y rural, que han perdido sus vidas. Esta ley de sometimiento de la ley 1908 no fue eficaz. Nadie se sometió a esta ley. Los argumentos en su momento, donde se rasgaban las vestiduras diciendo de que estas organizaciones o factores reales de poder no iban a quedar en la impunidad. Hoy día vemos que las actividades continúan, las organizaciones están más vivas que nunca y el conflicto urbano y rural se mantiene. El Bajo Cauca en este momento, el Arauca, el sur del país, todas estas sectores y territorios mantienen un conflicto y no se le ha dado solución. Nosotros pensamos que tiene razón los que se oponen a esta ley porque no es una ley que les va a garantizar a los factores reales de poder, puesto que ellas, esta ley discrimina, es excluyente, solo van a tenerse en cuenta los factores reales de poder de alto impacto, de delitos de alto impacto, y no cualquier otro grupo menor que se consideran, por ejemplo, hoy día en la resolución 017 del 2017 como grupos delincuenciales comunes. Estos no entrarían a esta clase de procesos y efectivamente vamos a volver a ese círculo en 4 años de plantear una paz total que no hemos podido empezar a cimentar. Y no hemos podido empezar a cimentar en una paz total porque estamos viendo estos procesos con una lupa de justicia ordinaria y los tratamientos o conflictos a nivel internacional o internos se deben ver con otras lupas. Nosotros los defensores de derechos humanos hemos propuesto que lo veamos con lupa de justicia transicional, restaurativa, alternativa y otras clases de justicias que existen, otros principios para darle solución a este conflicto. Doctor Tres Palacios, el doctor Morales menciona algo que es muy llamativo, sobre todo basándonos en la coyuntura. Se han conocido cartas en donde algunos de los líderes de estos grupos narcotraficantes con los que se quiere o con los que se busca que se acojan a esta ley de sometimiento han dicho: nosotros no nos sirve una ley de sometimiento porque vamos a pagar, al fin y al cabo vamos a pagar cárcel. Se trató también de firmar un cese al fuego con algunas de estas organizaciones narcotraficantes, estamos hablando de los Pelusos, del Clan del Golfo, pero pues la realidad y en territorio pues está sucediendo otro tipo de cosas. ¿Usted cree que pueda pasar algo muy similar a lo que mencionaba el doctor Morales? ¿De que se apruebe esta ley, pero pues nadie se acoja? Sí, señor, yo tengo ahí varios comentarios. Lo primero, respecto a lo que hace un momento veíamos que opinaba el señor fiscal general de la Nación, veo una contradicción, porque el señor fiscal general dice que no permitirá que esta ley avance y que esta ley contraviene o controvierte la división de poderes. Sin embargo, el que está desconociendo la división de poderes es el fiscal al decir que no permitirá que avance una ley que es del resorte del poder legislativo al que él no pertenece. Sus comentarios son muy válidos y harán parte de la discusión y podrá ser citado y sus comentarios tenidos o no en cuenta, pero él no tiene ningún poder de veto ni tiene la capacidad jurídica ni la facultad legislativa para hacer esto que él dice va a realizar. Es muy importante señalar, y yo estoy de acuerdo con el doctor Alex, en que esta norma no es que sea inadecuada por lo que dicen sus detractores. Los detractores han dicho que va a fomentar la impunidad, que va a fomentar el enriquecimiento de los grupos delincuenciales y que es una norma, digamos, muy beneficiosa para ellos. La realidad es todo lo contrario. Esta es una ley de sujeción a la justicia en la que se establecen penas bastante altas. Estamos hablando que las personas que han realizado unas conductas delicadas van a tener 8 años de prisión sin ninguna rebaja, sin ningún beneficio administrativo. Es decir, 8 años totales en prisión, que después unos años de vigilancia administrativa, pero allí también hay un detalle que la hará poco atractiva para los cabecillas
y para las personas que son miembros de estas organizaciones, y es que no se toca el tema de la extradición. Es decir, esta ley no le da ninguna garantía a ninguna de estas personas de que al momento de ser entregadas no serán extraditadas. Y como quiera que la mayoría de estas personas son solicitadas en extradición por gobiernos extranjeros, especialmente por distintas autoridades norteamericanas, no creo yo que a una alto cabecilla, por ponerle algún nombre, de alguna organización delincuencial le salga someterse a la justicia, entregar sus bienes, someterse a una pena en Colombia que no es poca y además estar siendo posible la extradición en cualquier momento. Piénsese en el próximo gobierno o dentro de este mismo. De manera que creo que es una ley poco atractiva y creo que en caso de que sea aprobada, pocos o casi nadie se someterá a esta ley y a sus supuestos beneficios. Doctor Morales, en estas de pronto palabras o argumentos en que coinciden ambos, ¿usted creería que entonces debería replantearse, entrar y hacer el debate, empezar a hacer algunas modificaciones? Porque bueno, aquí estamos hablando y de pronto poniéndonos en el lugar de las personas que muy probablemente se pueden beneficiar o acudir a esta ley de sometimiento. Pero si hablamos también del lado de las víctimas, hay preocupación. Efectivamente, la ley se debe absolutamente replantear. Si es una ley de sometimiento, pues nosotros como abogados, como litigantes, como operadores de justicia, vamos a entrar a trabajar sobre ella y vamos a dar las recomendaciones pertinentes a las diferentes personas que podemos asesorar. Ahora bien, si buscamos o el objeto de la ley, que es lo que se logra, estar enmarcado de una paz total, esto no va a ser posible. Ya se tendría que empezar a visibilizar, a estudiar los factores sociológicos, filosóficos, antropológicos, por los que se cree, por los que, en los cuales se creó el conflicto urbano y rural, que son factores externos al ser humano. Y al ser factores externos al ser humano, el gobierno nacional tiene que entrar a dar un tratamiento diferencial a cada una de estas organizaciones. Lo que sucede hoy en día es que nosotros, los defensores de derechos humanos, la sociedad civil en general, estamos pidiendo un proceso de paz constituyente, un proceso donde se participe activamente en esa construcción de paz todas las instituciones de un Estado, comerciantes, dígase académicos, universitarios, abogados, periodistas, medios de comunicación, en fin, toda un componente social en los que a todos nos afecta estos problemas de seguridad para ir dándole y pactando una paz verdadera y durable para todos. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que se quedó corto el gobierno. Esa propuesta, pues, no va a ser posible para las víctimas, la reivindicación de las víctimas, pero sobre todo la reivindicación de las sociedades no va a ser posible. Entonces, sí, amerita que el Congreso de la República, y ahí lo dijo muy bien el doctor Tres Palacios, ellos en su función legislativa van a tener que dar un debate arduo, espero que inviten a personalidades que tengan conocimiento y experiencia en estos temas, que se alimenten en la experticia y puedan lograr una buena norma para el Estado colombiano y la consecución de esa política pública de paz total planteada en la Ley 2272. Hablamos de una de las preocupaciones que ha expresado públicamente y de manera reiterativa el fiscal general Francisco Barbosa y tiene que ver con los topes. Según él, y estoy aquí leyendo textualmente lo que él ha manifestado, no es claro y pareciera que 2.8 millones de dólares que desembolsan los narcotraficantes pueden ingresar sin problema alguno a la paz total. ¿Por qué esta preocupación? ¿Qué podría pasar con lo que plantea en este proyecto de ley de sometimiento del gobierno nacional? Doctor Tres Palacios. Sí, sí, señor. No, lo que ocurre, digamos que ahí el señor fiscal también comete una imprecisión, es que esta ley
y estoy de acuerdo con ello, establece un beneficio económico para las personas que voluntariamente entreguen sus bienes. Entonces, las personas que entreguen los bienes que hayan sido fruto de actividades ilícitas podrán quedarse con un porcentaje de su dinero que no podrá ser. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo, ¿qué tiene hoy en el radar? Hola, un saludo para todos los amigos de Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy hablamos de un caso que todavía no cierra, a pesar de que ocurrió hace más de 30, casi 33 años, como es el Holocausto del Palacio de Justicia. En ese episodio en el que desaparecieron decenas de personas y otro tanto murió en medio de los combates entre el ejército y el M-19, hay desarrollos que tienen que ver con el caso por desapariciones y que tienen que ver con el general Jesús Armando Arias Cabrales, que en ese momento era coronel del ejército y que era el comandante de la Brigada 13. Tuvo que ver directamente con el operativo de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. El general Arias tiene una condena a más de 30 años de cárcel que quedó en firme en la Corte Suprema de Justicia por desaparición forzada. Él intentó entrar a la Justicia Especial de Paz para que hubiese una reducción de su pena y para que quedara finalmente en libertad, pero el condicionamiento de la JEP era que él contara la verdad de lo que pasó ese día, dijera qué pasó con los desaparecidos y emitiera una efectiva reparación para las víctimas. Finalmente, la JEP en enero de este año hizo una audiencia única en la que el general Arias Cabrales tuvo la oportunidad de contar todo lo que sabía sobre ese episodio. No lo hizo en consideración de las víctimas y sobre todo en consideración de la sala correspondiente en la Justicia Especial para la Paz, que determinó expulsarlo de los beneficios de esa jurisdicción en las últimas horas, lo cual significa en la práctica que no fue tan satisfactorio lo que dijo el general Arias ante esa jurisdicción y ahora queda finalmente en manos de la justicia ordinaria. Arias Cabrales es un hombre de más de 80 años de edad, permanece detenido en el cantón norte de la capital del país, cumpliendo una condena de más de 30 años de prisión por estos episodios. Lo más complicado y lo más difícil de esto es que no se sabe por ahora por el lado de Arias Cabrales la verdad de lo que pasó, quién dio las órdenes ese día y qué ocurrió con los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Ricardo, gracias y hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.